Es posible que, al amarte a ti mismo, estés siguiendo una etapa fundamental del desarrollo psíquico. Tal vez el narcisismo no es lo que crees. ¿Y si te dijera que, para Freud, amar al otro depende primero de cuánto te amas a ti mismo? Hoy respondemos: ¿qué es el narcisismo para Freud? Una introducción a un concepto revolucionario. En 1914, Sigmund Freud publica uno de sus textos más influyentes, Introducción del narcisismo, donde propone una teoría que cambia radicalmente nuestra comprensión del yo y del amor. Freud parte de una pregunta clínica: ¿por qué algunas personas parecen retirar su interés del mundo y volverse hacia sí mismas? Su respuesta es clara. Este retorno de la libido, desde el objeto al yo, se llama narcisismo secundario. Freud, 1914. Pero, para entenderlo, hay que ir al principio. Narcisismo primario. El amor originario por uno mismo. Para Freud, todos los seres humanos nacen inmersos en una fase de narcisismo primario. Es decir, en un estado en que el yo es el único objeto de amor. Su Majestad el bebé, así llamamos a esta etapa en la que el infante se ama a sí mismo como único objeto libidinal. Freud, 1914. En esta fase, el niño no distingue claramente entre el yo y el mundo exterior. Todo gira en torno a sí mismo. Esta forma de narcisismo es normal y necesaria. Le permite consolidar su identidad y estructura psíquica. En un principio, el individuo posee un narcisismo total. Más tarde, parte de esa libido es desplazada hacia los objetos, pero otra permanece en el yo. Freud, 1914, Introducción al narcisismo. El narcisismo secundario, un regreso al yo. Con el tiempo, se espera que la libido se dirija hacia objetos externos, otras personas, metas, ideales. Pero Freud observó que en algunos casos, esta libido retorna al yo. Esto es el narcisismo secundario. En la esquizofrenia, por ejemplo, se constata que la libido objetal vuelve al yo y allí se acumula. Freud, 1914. Este fenómeno no solo ocurre en patologías, también se manifiesta en personas que han sufrido pérdidas afectivas o que temen exponerse emocionalmente. Retiran su energía del mundo exterior para replegarla en sí mismas como una forma de defensa. Freud lo relaciona incluso con el enamoramiento. Amar significa agrandar el yo e incluir en él al objeto. Freud, Introducción al narcisismo, 1914. Si el amor implica perder una parte del narcisismo, algunas personas prefieren no arriesgarse y mantenerse centradas en sí mismas. Autoerotismo, narcisismo y el surgimiento del yo. Freud distingue claramente entre autoerotismo y narcisismo. En el primero, el placer está presente, pero aún no existe un yo constituido. El narcisismo surge cuando ese yo empieza a organizar la libido. El narcisismo se edifica sobre el autoerotismo, pero no coincide con él. Freud, 1914. Este matiz es clave. El narcisismo requiere de una estructura del yo ya diferenciada, lo que lo convierte en una fase evolutiva más compleja y avanzada. Un ejemplo freudiano del narcisismo en la vida cotidiana. Freud también aborda el narcisismo en el contexto del amor y la atracción. Él distingue entre dos tipos de elección de objeto: aquella basada en el modelo de lo que soy, tipo narcisista; aquella basada en lo que me falta, tipo anaclítico. En su texto, escribe: se ama conforme al tipo narcisista, esto es, lo que uno es, fue, quisiera ser, o la persona que fue parte del propio yo. Freud,
Introducción al narcisismo, 1914. Un ejemplo claro sería el de una persona que se siente intensamente atraída por alguien que representa un ideal propio, una imagen de lo que quisiera llegar a ser. Así, el amor no es solo por el otro, sino por lo que el otro refleja del yo, la madre y el narcisismo proyectado. Uno de los ejemplos más conocidos que da Freud sobre el narcisismo es el de ciertas madres. Escribe: el amor de la madre por su hijo, tan conmovedor, tiene un carácter narcisista. En él revive su narcisismo olvidado. Aquí, Freud sugiere que muchas madres proyectan sobre sus hijos el ideal que ya no pueden ser, devolviendo al mundo ese amor por sí mismas que en algún momento tuvieron que ceder. Narcisismo y psicopatología. Freud observa que ciertos trastornos mentales, como la hipocondría o la esquizofrenia, se explican mejor si entendemos cómo funciona el narcisismo. En esos casos, la libido ya no se dirige a objetos del mundo, sino que se concentra excesivamente en el yo. En la hipocondría, la libido se ha retirado de los objetos del mundo y se ha volcado sobre el cuerpo propio. Freud, Introducción al narcisismo, 1914. Esto puede generar un estado en el que el sujeto pierde interés por lo exterior y queda atrapado en un círculo cerrado de autopercepción. ¿Sigue siendo actual el concepto de narcisismo? Totalmente. Vivimos en una cultura profundamente marcada por la imagen, la validación externa y la autoexposición. En redes sociales, muchas personas construyen una versión idealizada de sí mismas, lo que Freud llamaría un yo ideal. Aunque Freud no conoció las redes sociales, sus ideas parecen describir nuestra época con una precisión inquietante. Además, el narcisismo está presente en la crianza moderna, la educación emocional, los trastornos de personalidad y en la forma en que nos amamos y valoramos. En conclusión, para Freud, el narcisismo no es una patología en sí, sino una etapa y una estructura permanente. El verdadero problema surge cuando esa etapa no se supera o cuando el sujeto queda fijado en ese repliegue hacia sí mismo. En definitiva, amar a otros, entregarse a lo exterior, exige perder algo del propio narcisismo, y es en ese riesgo donde Freud encuentra la esencia del vínculo humano. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué otros conceptos del psicoanálisis te gustaría que expongamos. Hasta la próxima.